ejercicio, que sería como lo último de lo que es de gráfico. Ya, no Ahora de, sí. ahora no sería de gráfico, sería de lo que es con el formulario. ¿Ok? Sí, profesor. Eso es lo que vamos a ver entonces. Diga, patrona. Profe, entonces dejaríamos la prueba es para anotarlo acá en la... 19. ¿Viernes 19? Claro, a la misma hora, pues, ¿te acuerdas que le hicimos de 7 a 21? La haríamos igual de 7 a 21, ¿ya? Ya, Porque lo que aparece en el calendario son las semanas, ¿ya? Entonces, obviamente, en esta semana, pero como tuvimos una semana de paralización, entonces la corrimos una semana más, ¿ya? Que en ya. todo caso ya estamos listos para la otra prueba, si lo único que nos falta es caída libre y lanzamiento, nada más, ¿ya? Porque no voy a agregar más, digamos, hasta ahí sería. Nosotros en el colegio tuvimos que hacer una catapulta. Puta el perro. Tuvieron que hacer una catapulta. Y tuve que hacer una catapulta y me saqué un 6.5 porque le empecé a tirar naranja a los vecinos. Ah, eso, pero ahí tuviste lo que era lanzamiento Le faltan neuronas al niño. parabólico. Sí, Parabólico, porque ahí tú tienes que analizar lo que es con un ángulo cualquiera. Sí, porque sí, eso es la po, sí, catapulta, po. tenés que lanzarla con un ángulo cualquiera. ¿Ya? Ya, sí, sí, en todo caso lo vamos a ver con un simulador que yo les voy a mostrar para que puedan entender mejor, ¿ya? Bueno, veamos entonces, como les digo, repasando un poquitito lo que vimos el otro día. Ya, todo esto está ahí, como les digo, está en Sí, eso lo video, vimos el otro día. en el aula y está bien, digamos, indicado pausadamente. ¿Ya lo subió Eh, el video, profe? sí, sí está puesto, si es cosa que Ya, vaya, sí, lo bacán. dejé anoche como a las 12 lo dejé, ¿ya? Porque me faltaba editar algunas cosas, ¿ya? Y digamos, en el fondo, ¿qué me faltaba? Me faltaba, digamos, aclarar algunas cosas para que ustedes vieran bien. Por ejemplo, mire, aquí justamente, si le repasamos aquí, mire, aquí estamos ya muy adelante, pero por ejemplo, lo que el otro día teníamos duda era justamente en este último ejercicio, este de aquí, ¿ya? Donde se pedía interpretación, cuál es el Ay, desplazamiento, ¿se acuerda? este ¿Cuánto era el que fue se la me olvida, velocidad media, ¿no? etcétera, etcétera? ¿Ya? Por ejemplo, lo que es la interpretación, aquí. Sí. Aquí teníamos, digamos, movimiento en el caso que el móvil se ha devuelto a lo que es la dirección y sentido inicial, Hacia el ¿ya? inicio. Por Bien ejemplo, 0 a dicho. 4, un movimiento uniforme acelerado, que ya dijimos que se supone que la aceleración es positiva, y hacia dónde está viajando hacia el este. Después teníamos de 4 a 6, sigue hacia el este, pero ahora con rapidez constante. Después de 6 a 8, sigue hacia el este, pero con movimiento retardado, porque empieza a frenar ahí. Pero aquí, justamente, donde pasa al tramo de los negativos es donde se devuelve. ¿Se fija? Se devuelve hacia dónde? Hacia el oeste. Pero sigue yendo hacia el este, ¿ya? Siempre todavía pertenece al este, pero se ha devuelto, ¿ya? Después aquí sigue viajando ahora hacia el oeste, porque como se devolvió, pero sigue en el este, ¿ya? Lo mismo aquí, sigue en el este, pero todavía viaja hacia el oeste, ¿se fija? ¿Y cómo podemos entender eso? De la siguiente manera. Bueno, ahí nos pedían sacar el desplazamiento, ¿verdad? Completo, entonces sacábamos el desplazamiento, que fuimos sacando las áreas, se fija, área 1, 0 a 4, después teníamos esa otra, se fija, de 4 a 6, que era 8, ahí teníamos de 8 a 6, pero aquí justo es donde se devuelve, ahí, ¿por qué? Porque me da negativo, se fija, él se está devolviendo, ahí también se está devolviendo y ahí también se está devolviendo, ¿ya? Ahí fue cuando sacamos el desplazamiento, que fueron 15 metros se desplazó. Se fija que eso lo sacábamos para qué? Para determinar después lo que era la velocidad media, ya porque nos pedía la velocidad media, que era 1.25, pero después que nos pedían? Nos pedían la rapidez media y que ello tenía que ver con lo que total recorrido. ¿Y cuánto recorrió? 25. ¿Por qué? Porque aquí lo negativo lo dejábamos positivo, ¿se fija? Entonces aquí recorrió 25, donde tuvo una rapidez media de 2,083. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Resulta que aquí, fíjese, ahí, justo en el punto 8 va lo que está en azul el recorrido, fíjese, lo que está en azul el recorrido. Sigue el recorrido, pero obviamente a los 8 segundos que hizo se devolvió, pero igual recorrió, ¿se fija? ¿Y cuánto recorrió? Ah, recorrió, bueno, recorrió lo que son los 20 más los 5, que ahí están los 25, ¿se fija? Ahí están los 25, porque todo lo en azul lo que recorrió, pero ¿cuánto se desplazó? Lo que está en rojo, y que ahí estarían los 15, ¿se fija?
¿ya? Profe, Eso es lo que está ocurriendo en los 12 segundos. O sea, a profe. los 12 segundos, a los 8, digamos, se devolvió, o sea, la distancia, digamos, que se desplazó, entre comillas, desde el punto 2, desde el punto 0 hasta los 8 segundos, ¿cuántos fueron? 15 metros. 15 metros. Porque 5 metros se devolvió, ¿se dan cuenta? 5 metros se devolvió. ¿Ya? Aquí, si ustedes se dan cuenta, se puede aclarar mejor justamente esta parte donde se está devolviendo. Y por el hecho tal que aquí está, ¿ves? Menos 1, menos 2, menos 4, ¿cuánto me va a dar? Menos 5, pero por eso que la flecha está hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque justo aquí se devolvió. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? Sí, profe. Profe, ¿Ya? profesor. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Por qué me silenció justo cuando estaba hablando? Ah, ya, dime, que está conversando al fondo, dime. De nuevo. Ya, filo. ¿Desde qué materia va a entrar en la prueba? ¿Desde Lo de qué? cinemática con caída y lanzamientos verticales, nada más. Cinemática, caída No, vertical. cinemática que hemos visto, pues el tema de Ya, gráfico, el tema de los ejercicios que vimos antes, ¿te acuerdas que vimos IJK? Los que vimos antes que esto, lo que están en este video, ya. ¿ya? Lo que está en este video, y bueno, ahora yo voy a hacer otro que tiene con fórmula y más los de caída y lanzamientos verticales, que eso es lo mismo, pero lo único que aplicamos es G nomás, y nada más. Eso entraría para la prueba del 19. ¿Ya? Ya, profe. Por eso le digo yo, seguramente yo esta semana, bueno, no es que seguramente, le voy a mandar una guía en la cual, digamos, va a ser un ejercicio de gráfico, ¿ya? Donde aquí estamos sacando esto, pues se fijan que esto es grupal, así que con mayor razón pueden ir sacándolo, ¿ya? El otro seguramente que va a ser a lo mejor un problema de caída de lanzamientos verticales, que es algo muy simple, que es lo que vamos a ver el miércoles, ¿ya? Que es algo muy simple, ¿ok? ¿Se fija? De eso entra la prueba solamente para el día viernes, porque después vamos a entrar a lo que es dinámica, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es dinámica, ¿ok? Ya, profe. Gracias. Era ¿Ya? para No, anotarlo igual. digo para que lo anote. En todo caso, está igual en la plataforma, está indicado ahí hasta dónde va a entrar, ¿ya? Que es lo de cinemática, pero justamente hasta lo de caída de lanzamiento, ¿ok? Ya, entonces, como le decía, yo le agregué esto aquí, fíjese por qué, para que pueda explicar mejor justamente el tema del negativo, ¿ya? El negativo nada más que tiene que ver con qué, con que él se ha devuelto, ¿ya? Se devolvió hacia el oeste, pero lógicamente igual el desplazamiento quedó hacia el este, ¿se fija? Quedó 15 metros hacia el este, pero ya se venía de vuelta, ¿ya? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ok? Bien, después, ¿qué nos pedían? Bueno, después nos pedían la velocidad en ciertos instantes, ¿verdad? Donde esto lo hicimos, ¿se acuerda que sacamos la aceleración y nos pedían la velocidad a los 2,5? ¿Y qué hacíamos ahí? Determinábamos, digamos, la información que tenían en el tramo, ¿verdad? Teníamos la aceleración, teníamos la velocidad inicial y sacamos la velocidad que era 2,5. 2,5 segundos da justo aquí a la mitad. Ahora, uno así al ojo puede decir, claro, 2,5, pero en ese sentido hay que determinarlo en forma analítica, no basta decir es 2,5, pero podría haber sido 2,6, o podría haber sido 2,4, ¿ya? O también yo en vez de haberle pedido 2,5 segundos, podría haberle pedido 2,2, ¿ya? O podría haberle pedido 2,8, ¿ya? Entonces ahí uno no lo sabe, ¿ya? Entonces, el procedimiento a realizar es justamente lo que hicimos acá. Primero, identificar en qué sector se encuentra y bueno, de ahí ir verificando qué información uno tiene al respecto, ¿ya? Aquí teníamos la inicial, teníamos la final, teníamos el tiempo, se fija, todo eso teníamos ahí, ¿ve? Y después, ¿qué hicimos? Aplicamos la ecuación de cinemática que decía BF igual a BI más A por T, ¿ya? Y bueno, después reemplazamos y digamos en este caso justo que estaba a 2,5, ¿ya? A 2,5. ¿Por qué? Pues si usted se da cuenta es proporcional, tenemos 4 para allá y 4 para arriba, entonces uno fácilmente, el otro día me decía, profesor, pero puedo hacerlo con regla 3 sigma, claro, quizás, pero a lo mejor da para este ejercicio, pero no para todo, ¿ya? Y lo que se refiere después para la velocidad a los 7 segundos, bueno, aquí a los 7 segundos caía justo aquí en el punto en que hacemos la interpolación y obviamente corresponde a 2 metros sobre segundo. ¿Se fija? Ahí da exactamente justo. Después nos estaban pidiendo la velocidad media entre un intervalo de tiempo, fíjese, entre 2 y 9. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ya velocidad media ya tenemos claro que depende de qué, del desplazamiento. Por lo tanto, necesitamos el desplazamiento de los 2 hasta los 9, ¿ya? De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 9. Pero estos tres últimos nosotros ya los habíamos sacado en las preguntas anteriores.
pero no sabíamos cuál era el de 2 a 4. Entonces sacamos el de 2 a 4, ahí está el de 2 a 4, ¿se fija? Acuérdense que corresponde al área. Entonces era el área del rectángulo más el triángulo, y obviamente aquí cuánto nos daba, 6 metros, que era lo que, digamos, se desplazaba entre 2 y 4. Despejamos después y lo aplicamos el desplazamiento de 2 a 9, y nos queda 6 más 8 más 4 menos 1, porque justo aquí, como es de 8 a 9, ahí ya venía de vuelta, y como estamos hablando de desplazamiento, entonces tengo que restarle, ¿se fija? Porque el desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se desplazó? 17 metros, ¿se fija? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos queda la velocidad media? Bueno, nos queda 17 sobre 5, 7, perdón, o sea, nos queda 2,43 metros sobre segundo. Eso es lo que nos da en este caso, ¿se da cuenta? Si hubiese sido rapidez media, bueno, ahí no serían 17, serían 18, ¿ya? Serían 18 exactamente lo que estaríamos utilizando acá, ¿ya? No los 17. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí en el recorrido consideramos todo lo negativo, lo consideramos como positivo, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Ahora bien, después teníamos, me parece, al final, confeccionar un gráfico, digamos, de velocidad-tiempo, a partir de velocidad-tiempo, construir uno de aceleración versus tiempo. Bueno, aquí, como nosotros teníamos las aceleraciones de cada sector, aquí acuérdense que es cero porque no hay variación, lo mismo sucede acá. Entonces, ¿qué hicimos? Digamos, colocamos estas barritas donde lo indican los sectores temporales, digamos, ya, se fija, y obviamente aquí los dio marcado todo lo que eran las aceleraciones. Ahora, siempre los gráficos de aceleración-tiempo van a ser de este estilo. ¿Con qué? Con líneas, digamos, horizontales, ya que las velocidades siempre son constantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos en el lado positivo, es un movimiento acelerado, por lo tanto, ¿de cuánto nos dio? 1 metro sobre segundo cuadrado. Por algo ello es constante, porque la pendiente de esta recta, en cualquier punto que usted la saque, siempre va a ser la misma, por eso le da una aceleración constante. En este tramo no hay variación de velocidad, por lo tanto no hay aceleración, se fija, vale cero. En este otro tramo se toma completo, ¿verdad? Porque de ahí hasta ahí la recta continúa hacia abajo, por lo tanto aquí es un movimiento retardado de cuánto, de 2 metros sobre segundo cuadrado, negativo, ¿ya? Aquí se hace cero y ahí obviamente se hace positivo nuevamente, ¿se fija? Esta es la representación de qué, de un gráfico aceleración-tiempo, a partir de qué, de un gráfico de lo que es velocidad o rapidez versus tiempo. Eso es lo que está sucediendo, ¿ya? Ahora bien, yo a continuación aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? He colocado, digamos, un cuadro de todos los gráficos que se resumen del movimiento de la cinemática, ¿ya? En relación a que en la parte práctica lo vamos a ver, yo creo, con un experimento que voy a tener que darle, y ahí vamos a ver la parte práctica, pero en todo caso, aquí yo le indiqué también esto, porque esto es el resultado de lo práctico de todos los gráficos que nos dan, ¿se fija? Por ejemplo, mira, analicemos. En esta primera fila, si usted se da cuenta, todo dice MRU, MRU, MRU. Por lo tanto, esto es nada más que movimiento con rapidez constante, donde, si usted se fija en AT, no hay aceleración, pues vale cero. Ahora, si usted revisa aquí, ¿cuál es la diferencia entre este primero que está de distancia-tiempo con el segundo que dice distancia-tiempo? Pues bien, este corresponde a que el móvil se viene acercando, en cambio aquí se va alejando. Es como decir, se viene acercando una partícula o un móvil con rapidez constante hacia mí, entonces si yo grafico ese acercamiento que está haciendo ese móvil con rapidez constante hacia mí, ¿cómo debiera darme la gráfica distancia-tiempo esa recta, digamos, con pendiente negativa? Perdón, me debiera dar esa recta con pendiente negativa, lo cual obviamente me marca la velocidad constante, pero negativa, y de hecho ya nosotros lo vimos, que en ese sentido que decía, cuando la velocidad es negativa, no significa que el móvil tenga un movimiento retardado, no, el negativo significa que viene hacia el observador, se viene acercando, ¿se fija? Entonces, viene hacia el observador con esa rapidez constante, pasa frente al observador y luego, ¿qué pasa con él? Se va alejando. Entonces, de esta gráfica que se viene acercando, después se convierte en esta otra que se va alejando. Pero es la misma, ¿se fija? Profe, Esta es DT acercándose y eso es DT alejándose, ¿ya? Por ende, yo podría colocar, por ejemplo, en una sola gráfica, una pendiente así que corte hacia abajo y la otra que corte hacia arriba. Entonces, uno, ¿cómo lo interpreta? Bien acercándose al observador, de verdad, o al punto de referencia que se está considerando, y después, ¿qué está sucediendo? Se va alejando de él, ¿se fija? Pasa frente y después sigue alejándose, pero con rapidez constante.
Y en este caso, por ejemplo, como la Profe, velocidad, bueno, la velocidad en este caso cuando se va alejando es positiva, que es cuando nosotros decimos, mire, se va hacia el este, se fija, se va hacia el este pensando siempre positivo el este y negativo el oeste, y en lo que se respecta al eje X, ¿ya? Y pero bueno, aquí, como ya sabemos, acá se presenta que no hay aceleración, entonces, tanto para acercándose o alejándose, igual la aceleración va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay variación de velocidad. Recordemos que la aceleración depende de qué, de la variación de velocidad. ¿Se fija? Eso es lo que corresponde a todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Rapidez constante. Ahora, en la segunda fila, si usted se da cuenta, que tenemos MUA, que sería un movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Donde aquí, obviamente, la aceleración, fíjese, en general, va a ser como positiva, en el lado positivo, porque es constante, porque se supone que el móvil siempre va a ir aumentando. Entonces, pero la diferencia está tal como aparece aquí, acercándose, alejándose. Fija, viene un móvil acelerando hacia mí, se fija, viene un móvil acelerando hacia mí en este primer gráfico y después en el otro gráfico pasa frente a nosotros y sigue acelerando, se fija, pasa y continúa acelerando. Entonces, esto sería como cuando se viene acercando, acelerando, y esto sería como cuando se va alejando. ¿Qué es lo que planteamos el otro día? ¿Se fija? Ahora, fíjense, estas curvas son parábolas, son ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Una ecuación de segundo grado, porque se supone que la variable va al cuadrado, ¿ya? Es cuadrática que se llama, ¿se fija? Se viene acercando y se va alejando. Ahora, cuando se viene acercando, si hacemos un gráfico BT, este sería el gráfico DT, ¿se fija? Igual este se supone que igual le va a dar con aceleración positiva, ¿ya? Porque en este caso está agregando a lo que es positivo y también tiene ambos positivos, entonces le da, ambos negativos le va a dar positivo, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? En este caso sería una pendiente, digamos, descendente, ¿ya? O sea, ascendente, pero digamos como en el cuarto cuadrante hacia abajo, ¿ya? Pero eso es cuando se viene acercando. En el caso que se va alejando, pues viene aquí una pendiente ascendente en el lado de los positivos porque sigue acelerando el móvil y se va alejando. ¿Se fija? Cuando él se pierde en el este, se pierde en el este. Aquí viene del oeste con movimiento acelerado y ahí se pierde hacia el este con movimiento acelerado. O sea, pasa frente al observador, ¿ya? Y bueno, y aquí vuelvo a repetir lo mismo, lo que es en cuanto a la aceleración es positiva en el lado superior, ¿se fija? Siempre horizontal, pero con aceleración constante. Y finalmente, en lo que respecta a un movimiento retardado, donde se supone que la rapidez va disminuyendo, aquí también ocurre lo mismo, se fija, toda esta fila bien, aquí acercándose, fíjese, viene acercándose el móvil, pero él viene disminuyendo su velocidad, es como que viene frenando, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Él viene acercándose y en el gráfico de T, este tipo de curva nos da, ¿se fija? De este estilo, ¿ya? Este estilo me está indicando que se viene acercando en un movimiento retardado. En lo que respecta al BT, ahí tenemos, esta sería la curva para un movimiento BT, en lo que se refiere al movimiento retardado cuando se viene acercando en BT, ¿se fija? Y en el caso que se vaya alejando, o sea, pasa frente a nosotros y sigue frenando hacia allá, ¿verdad? Entonces, en este caso, la curva, fíjese, sería al revés, hacia arriba. Aquí me estaría marcando un movimiento retardado, pero alejándose, ¿se fija? Y lo que respecta a BT, aquí a medida que transcurre el tiempo, la velocidad comienza a disminuir, ¿se fija? Eso es lo que ocurre. ¿Y cómo nos da la aceleración en todos estos casos? Negativa, por lo tanto, tendríamos en el sector de los negativos tendríamos lo que es la aceleración, pero constante, ¿se fija? Ahora bien, con este cuadro uno puede entonces identificar lo que son las gráficas, ya lo puede identificar. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Mire, dice aquí, construye los gráficos de distancia-tiempo del gráfico. ¿Cuál gráfico? Ese gráfico, el que vimos nosotros inicialmente, ¿se fija? En este gráfico, si usted se da cuenta, bueno, este gráfico en este caso son todos alejándose, ¿ya? Son todos alejándose. Serían acercándose si yo hubiese dibujado aquí en el gráfico, aquí en la parte negativa, como lo que mostramos en el problema anterior, donde se había devuelto, ¿te fijas? Pero aquí en este caso son todos alejándose. Aquí, como es un movimiento, digamos, retardado, aquí rapidez constante, acelerado y retardado, pero los tres que tenemos acá, los cuatro, son alejándose. Entonces, tenemos que construir esta gráfica. Pues bien, ¿cómo nos quedaría entonces? Veamos.
hacemos, digamos, marcamos lo que son los ejes. Fíjese que este es un gráfico en dos dimensiones, una dimensión espacial y la otra es una dimensión temporal. ¿Por qué temporal? Porque acuérdense que en el eje X, en el eje horizontal, perdón, tenemos el tiempo. Y en lo vertical, que en lo espacial, se supone que tenemos la velocidad, pero en movimiento en el eje X, ¿ya? En un movimiento en el eje X. Entonces, colocando primeramente lo que son los sectores, ya marcado con esos segmentos, tenemos ahí primer sector, segundo, tercero y cuarto. Colocamos las correspondientes coordenadas, aquí tenemos el X, se fija, y aquí tenemos el tiempo, y obviamente comienza en 0,2. Entonces, comparando el gráfico anterior, para el caso de un movimiento retardado, cómo era la curva, y en este lado, por ejemplo, aquí cómo debería ser una línea recta, ¿se fija? En cambio aquí tendría que ser una curva, pero en este sentido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿se fija? Es curvo, hasta acá, curvo, pero curvo al revés, ¿se fija? Y de aquí, ¿qué está sucediendo? Va con una línea, digamos, recta. Esto es cuadrático, esto es una línea recta, ¿se fija? ¿Por qué una línea recta? Porque estamos en un movimiento con rapidez constante, porque la pendiente de lo que es un gráfico distancia-tiempo me da la rapidez, y en este caso, ¿cómo es? Constante, ¿se fija? Aquí no, porque esto es cuadrático, ¿ya? Es un movimiento retardado, pero acuérdense que esto es una ecuación cuadrática. Luego, en el sector 3, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un movimiento acelerado, por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Se supone que tiene que convertirse en una parábola ascendente. Ahí tenemos la parábola ascendente, ¿se fija? ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado y él se está alejando, ¿se fija? Y él se está alejando. Luego, finalmente, en el 4, igual que el 1, por lo tanto, ahí que tendríamos nuevamente, tendríamos, digamos, una curva, pero al revés, ¿se fija? Similar a la que tenemos en el primer sector, ¿ya? Similar a la que tenemos en el primer sector. Ahora bien, en cuanto a los datos que tenemos nosotros, sabemos que como este es distancia-tiempo, aquí el último tramo, y corresponde a los 24 segundos, aquí debieran estar, digamos, lo total que recorrió o se desplazó, que fueron en este caso, si ustedes recuerdan, los 715 metros. Entonces aquí, bueno, si lo separamos en sectores, tenemos el primer sector recorrió 150, que sería el tramo número 1. En el segundo sector fueron 75, pero se lo agregamos a los 150, por lo tanto tendríamos 225. Tercer sector me parece que fueron 360, por lo tanto se lo agregamos a los 225. ¿Y cuánto me da? 585. Y finalmente me parece que eran 150, se lo agregamos a quién? A los 585. ¿Y cuánto nos da? 715. ¿Se fija? Ahí tendríamos entonces la gráfica de distancia versus tiempo, a partir de qué? De velocidad versus tiempo. Ahora, lo que es aceleración versus tiempo ya lo definimos anteriormente, ¿se acuerdan? Que eran nada más que líneas trazadas, digamos, horizontales, en las cuales, ¿por qué? Porque acuérdense que es aceleración, y la aceleración siempre es constante, ¿se fija? Entonces, a partir, uno le puede dar este esquema, ¿se fija? Y sectorizado, y cuál es la tarea del alumnado, ir identificando a qué movimiento corresponde. ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, puede utilizar como regla el gráfico que yo les di anteriormente. ¿Se fija? Entonces usted dice, aquí es un movimiento con rapidez constante, pero ¿cómo es? En este caso, alejándose, ¿se fija? Todos estos son alejándose, ¿por qué? Porque están sobre el cero, digamos, del eje de las velocidades. Si tuviese yo bajo el cero, ahí también tendría al revés, ¿ya? Que serían acercándose. Todos estos son alejándose. ¿Estamos claros? ¿Ya? Yo tenía una pregunta Dime. Sí, profe. con el gráfico anterior, ¿Ya? o sea, con lo que usted estaba mostrando. ¿Cuál? ¿Eso de ahí? Ese, Ya, mire, dime. voy a como intervenirle un poquito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, De puede nuevo ser mi un rey. círculo. Ese, por ejemplo, ese círculo, ¿Ya? ese es en el Eso fondo, no sube el origen. claro, ese es donde ¿Ya? estoy yo, por eso ahí en el fondo Claro, ¿dónde estás tú? Se supone que el origen siempre, el sistema de referencia donde tú estás ubicado. ya, Tú eres el sistema de referencia. ¿Ya? perfecto. O sea, todo Tú no está eres en el base sistema de entonces referencia. A no ser, a fíjate, mi a no punto, que es ser, el 0,0. perdona, a no ser, ¿cómo lo hace uno, por ejemplo? Dice la ecuación, dice, X final igual X inicial, suponte tú, más aporte. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero ubicar yo en el punto de partida del móvil, no mirándolo de lejos,
entonces el X inicial lo considero como 0. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, en el caso del ejercicio, ponte tú, de estos que vimos anteriormente, ¿dónde estaba? A ver, del autito ese que parecía aquí, ya, o más atrás, mira, el otro autito que vimos, ya, más adelante, por aquí está donde veíamos el del autito, ya, donde él estaba a 30 metros, me parece que era, ¿de acuerdo o no? Donde él estaba a 30 metros, mira, ahí en el resorte, donde está, por aquí más adelante, por aquí está, ¿viste? Él está a 100 metros, ¿ya? Pero suponte tú que yo digo, yo quiero ubicarme en el punto inicial de él, ¿te fijas? Yo me quiero ubicar en el punto inicial. Entonces, ¿qué hago yo? En la fórmula, aquí, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que hago? Yo me ubico y me pongo como esto igual 0, porque yo corro el eje, me pongo ahí. ¿Te das cuenta, Ya, o no? sea, Corro me el pongo eje. en los 100 metros. Claro, claro, pero aquí en este caso yo lo estoy mirando desde lejos, ¿ya? De lejos estoy mirándolo yo. Ahora, si yo me ubico aquí, justo en ese punto, claro, voy a sacar las constantes para el otro lado, ¿te fijas? Pero a eso corresponde. Yo miro desde lejos el fenómeno, pero ahora si yo me quiero ubicar ahí mismo como punto inicial, ahí la inicial lo considero como 0, ¿ya? Porque pongo el sistema de referencia justo en donde está ocurriendo el evento. Eso es lo que hace uno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, al utilizar, por ejemplo, estos gráficos que usted entrega, eh, todos tendríamos que llevarlos a que nosotros somos el punto de referencia. Exacto, no, es que lo que pasa es lo Ah, siguiente, mira, ¿cómo se va a dar la temática aquí? La temática se puede dar de la siguiente manera, mira, un ejercicio, ponte tú. profe, Yo te puedo dar un ejercicio, estoy yendo hacia el otro que habíamos hecho recién, espera. profe, el Yo, punto de partida con el punto de referencia es distinto. borraste el punto de referencia. Ya, no, lo que te decía yo puedo, ponte tú, dibujarte esto. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo posiblemente te puedo dibujar, yo te puedo dibujar esto. Yo te puedo dibujar esto, te fijas, no, varios tramos. Entonces le voy a pedir a usted, indíquenme, por ejemplo, a qué tipo de movimiento corresponde el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4. ¿Te fijas o no? ¿Partiendo de qué? De un gráfico distancia-tiempo. Como también te lo puedo dar en velocidad-tiempo, bueno, aquí es más fácil, ¿te das cuenta? Porque tú dices, mire, ¿qué movimiento tengo aquí? Se supone que aquí viene disminuyendo, tengo un movimiento de qué estilo, tengo un movimiento, digamos, en este caso sería retardado. ¿Te das cuenta o no? En cambio, Ujú. si yo te hago este dibujo, ¿qué movimiento vamos a tener? Según lo que sea, aquí, mire, este es un movimiento acelerado, alejándose. Este es un movimiento retardado, alejándose también. ¿Te das cuenta o no? En base a los gráficos que yo te di antes, ¿ya? Este es un Claro, movimiento con qué? Con rapidez constante. Inclusive tú le puedes sacar acá, digamos, la pendiente, porque si tú tienes ese punto y ese punto, tú le puedes sacar la pendiente y le puedes sacar la velocidad. ¿Ya? ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que perfecto. ocurre, ¿ya? O sea, a partir de un gráfico tú poder extraer información, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces Ujú. aquí yo por eso vimos VT, o sea, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo y obviamente lo estaba faltando posición-tiempo, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, eso es el tema de la prueba, porque yo te puedo dar el sector y te digo, ya indíqueme cuánto fue el recorrido o la velocidad media en tal punto, si es que te doy este gráfico, ya, si es que te doy este gráfico, ya. En cambio, aquí te estoy presentando otro. Ahora, lógicamente, aquí, ¿qué es lo que tengo? En punto intermedio aquí casi no te puedo pedir, porque aquí, ¿qué es lo que tengo? Una ecuación cuadrática. ¿Te das Mm, cuenta, no? Tengo una ecuación cuadrática, ¿te das cuenta? O sea, de la función, y ya la tenemos, pues, de función y igual a AB más a X cuadrado más C, ¿te fijas? De X más C, ¿ya? De hecho, la misma ecuación, si tú te fijas aquí la ecuación, la que vimos antes, en cuanto a la ecuación aquí, ya, están dadas, bueno, es ecuación cuadrática aquí, pues viste, mira, ahí está cuadrática, ¿te das cuenta? Se van alejando, ¿te das cuenta? Se van alejando, ¿ya? Y ahí perfecto. está el cuadrado. Pero acuérdate que la posición está en función del tiempo, ¿ya? Las posiciones Mm, están en función del tiempo. Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Estamos claros? mucho más claro. Ya. En todo caso, vamos a ver, yo les voy a dar una guía para que la puedan practicar, ¿ya? Tengo una guía ahí donde uno va reconociendo a qué modelo corresponde, ¿ya? Pero para eso uno que considera esto, ¿te fijas? Entonces Claro. tú ves los tramos. Mire, ese tramo es de esa curva. Entonces, esto le sirve como para ir viendo a qué tramo corresponde, ¿ya? ¿Te fijas? Sí, profe. Ya.
Perfecto. Entonces ahí estaría, como le digo, la representación. Bien, vamos a ver un ejercicio ahora, ese que está ahí, que es un ejercicio, en el fondo, fíjense, un ejercicio, digamos, para desarrollarlo con fórmula, que es similar a la parte gráfica. Ya lo único que ahora vamos a desarrollarlo con fórmula. ¿Ok? Bien, veámoslo cómo sería entonces. Ya, vamos bien. Vamos bien. Ya, entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Fíjense, primero voy a sacar esto de aquí, dice lo siguiente, dice, un móvil parte del reposo hacia el este, acelerando durante 15 segundos a una aceleración de ¿cuánto? De 20 centímetros sobre segundo cuadrado y. Luego mantiene la velocidad constante durante los próximos 2 minutos, deteniéndose luego a los 10 segundos. ¿Ya? ¿Qué significa la O I? sea, ¿qué es lo que tenemos? Eso tenemos, ¿se fija? ¿Qué es lo que hice yo aquí? Hice un bosquejo de lo que está pasando. O sea, ¿cuántos movimientos tenemos aquí? 3 movimientos. Uno que es acelerado de cuando comienza, que fue durante 15 segundos, se fija, porque partió del reposo, o sea, partió desde cero. Entonces tenemos un tramo. 1, 2, que es un movimiento acelerado. Digamos, 1, 2, 3, 4, para identificar los tramos, nada más que para eso, ¿ya? Después dice que mantuvo esta rapidez constante, después de los 15 segundos mantuvo la rapidez constante durante 2 minutos, que en ese caso corresponden a ¿cuánto? A 120 segundos. Luego de los 120 segundos que hizo, comenzó a frenar. Y frenó durante 10 segundos, porque 10 segundos se demoró en detenerse, ¿te fijas? Y se detuvo ahí. ¿Ya? ¿Qué te están pidiendo? La velocidad media desde que inicia su movimiento hasta que termina, o sea, desde el punto 1 al punto 4. ¿Te fijas? Ahora, ya sabemos ya que para sacar la velocidad media, ¿qué necesito? El desplazamiento, desde 1 a 4. ¿Se fija? Ahora no tenemos sacar área, vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? El tiempo ya lo sabemos porque 15 más 120 más 10, no habría problema, pero sí nos estaría faltando lo que es la velocidad, digamos, el desplazamiento. Ahora, ¿qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar lo que son las fórmulas. Estas son las fórmulas, ¿se fija? Estas son las fórmulas cinemáticas. ¿Ya? Aquí yo las planteé todas, donde el D que aparece ahí es el desplazamiento, que no es más que la posición final menos la inicial, ¿te fijas? Ese de ahí, el de ahí, ¿ya? A eso corresponde el desplazamiento, ¿ya? Bueno, aquí yo lo coloqué sin flecha, pero es con flechita, ¿por qué? Porque estamos pensando que todo es en el eje X, en este caso, todo es, digamos, se va alejando, no se está devolviendo, ¿ya? No se está devolviendo, solamente se está alejando, ¿ok? Bien, vamos desarrollándolo entonces, para ver hasta dónde alcanzamos a hacerlo, que yo creo que además lo vamos a alcanzar a hacer, ¿ya? Bien, veamos entonces. ¿Estamos claros en el dibujito? Sí, profe. Profe, Quizá una observación. Dime. Bueno, ahí dice de que es 20 centímetros, 20 partido en segundo cuadrado. En eso, en el fondo, tendríamos que llevarlo al sistema internacional para que sea metro, Exactamente. O para que sea, nos te dé la queda aceleración. 0,2, po. Te queda 0,2, 0,2 claro. porque 20 dividido por 100 te da 0,2. Así es. profe, Dime. ¿y qué significaba la I? Y que va hacia el este, po. Acuérdate que y tongo, que aquí no lo puedo poner el tonguito allá arriba. Ah, Lo puedo ya. hacerle nada más que en el MacTape. No le puedo hacerle, digamos, colocarle, ponte tú, el I, se supone que el I con sombrerito, ¿ya? Sí. El I con sombrerito, que tendría que hacerlo, ponte tú ahí, quizás dejarlo en negrilla para que se pudiese diferenciar de lo otro. Ahí, no se notó tampoco, ¿viste? Ya, veamos entonces los Mm. datos, a ver. Ya, datos. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? La velocidad media. Velocidad media. Entonces, la velocidad media, sabemos que es igual aquí al desplazamiento. ¿De dónde? De 1 a 4. Ya sería el desplazamiento de 1 a 4. De 1,4. Ya. Dividido esto porque dividido por el tiempo total, ¿ya? Dividido por el tiempo total. El tiempo total se supone que los 15 más los 120 más los 10, ¿ya? A eso corresponde el tiempo total, ¿ya? Tiempo total. ¿Ok? Entonces aquí le ponemos la flechita arriba, ahí tenemos.
¿Ya? ¿Ok? Ahora bien, pero ¿qué nos falta? El desplazamiento, ¿ya? Pero el desplazamiento de 1 a 4, veámoslo inmediatamente, el desplazamiento de 1 a 4, ¿ya? ¿A qué corresponde? Bueno, corresponde de 1 a 2 más de 2 a 3, de 2 a 3, de 2 a 3, y más de 3 a 4, de 3 a 4. 3 a 4, ¿se fija? ¿Ya? O sea, necesito el desplazamiento de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. ¿Ya? Aquí no tengo para sacar área, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a empezar a sacar del 1 a 2 primero, ¿ya? 1 a 2. Esto es lo que quizás nosotros lo vamos a demorar más, ¿ya? Porque el resto es simple, ¿ya? Pero esto es lo que uno se demora. Pero va en la práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? De 1 a 2. ¿Dónde se encuentra? Ah, de 1 a 2 se supone que es un movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Tenemos un movimiento uniforme acelerado. ¿Qué datos tenemos aquí del sector 1-2? Porque él se encuentra en el sector 1-2, ¿ya? Voy a colocar acá, además, voy a agregar tramo. ¿Qué tramo? Está en el tramo 1-2, ¿ya? Estoy pensando, digamos, en el esquema que tenemos ahí, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué información tenemos? Tenemos que la velocidad inicial del tramo 1-2, ¿ya? La velocidad inicial del tramo 1-2, Cero. ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque dice que parte del reposo. Voy a poner aquí ya, porque puede que no todos entiendan eso. Porque parte del reposo. ¿Ya? Por eso igual a 0. ¿Okay? Luego, ¿qué tenemos? El tiempo 1-2, 1-2. ¿Cuánto es? Ah, vale 15 segundos. Esto vale 15 segundos. ¿Okay? Luego, la aceleración 1,2, 1,2, ya la aceleración, ¿cuánto vale? Ah, dice el problema, dice 20 centímetros sobre segundo, 20 centímetros sobre segundo, obvio esto, acuérdense que esto va al cuadrado, ¿ya? Ya sabemos que I, ya, mire, le puse ahí el cuadrado. Ya sabemos que todo es al I porque es positivo, ya, de ahí le ponemos el I. Esto al cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo que decir, lo voy a cambiar inmediatamente al sistema internacional, obviamente los 20 lo divido por 100 me da 0,2. ¿Qué sería en este caso ahora? Metros sobre segundo Segundo cuadrado. cuadrado. Exacto. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué? Hipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que aquí estoy pensando que es un vector. ¿Ya? Bueno, esto es vectorial. ¿Ok? Ya, ahí Profe, tenemos. Dígame, ¿el dígame. 0,2 de dónde lo sacó? Ah, de los 20 dividido por 100, po. Porque fíjate que Lo aquí tengo transforma al sistema centímetros, lo hago internacional. mejor la metro, lo divido por 100, po. Porque un metro tiene 100 centímetros. Ya, 20 dividido en 100. Y ahí te da 0,2, po. Ya, gracias. Ya, listo. Ok. Fíjese, lo otro que voy a sacar acá, que también es importante que lo vamos a utilizar, voy a sacar la velocidad final de ese tramo. ¿Ya? Uno siempre tiene que sacar la mayor cantidad de información porque después le sirve. Entonces, voy a sacar la velocidad final de ese tramo.
porque la vamos a ocupar, ¿ya? Después usted va a decir, ah, verdad que la íbamos a ocupar, ¿ya? Velocidad final de ese tramo, que no tengo idea, que también la voy a sacar, ¿ya? Entonces voy a sacar eso primero, ¿ok? Bien. Ahí tenemos todos los datos de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sacar la velocidad final, ¿y qué voy a hacer? Entonces, primero voy a utilizar las ecuaciones cinemáticas. Entonces voy a decir, utilizando las ecuaciones, le puse una I, ecuaciones de cinemática. Profe, ¿Cuáles son ellas? Dígame. en el fondo la vamos a sacar porque luego para sacarla en lo otro, Exactamente, porque si no de nuevo voy a tener que sacarla. En cambio aquí, ¿por qué te digo yo? Porque fíjate lo siguiente, resulta que la velocidad final de este primer tramo va a en ser la la inicial velocidad de la inicial otra. del segundo, Exacto. y aquí se va a mantener constante, ¿te fijas o no? Y después hasta que se mantenga constante va a ser inicial del tercero, ¿te das Ujú. cuenta? Exacto, ¿Ya? sí. Por eso, porque en este caso lo único que nos dieron fue la aceleración del primero, ¿ya? A veces, ponte tú, se da la velocidad final de aquí, de este tramo, pero tú tienes que sacar la aceleración, porque para sacar el desplazamiento, estás obligado, todas las ecuaciones, digamos, tienen la aceleración, entonces estás obligado a sacar la aceleración, ¿ya? Mm. Ese es el motivo, ¿ok? Gracias, profe. Bien, entonces, utilizando la ecuación cinemática, ¿cuál sería en este caso? Bueno, BF, ¿qué nos dice? BF es igual aquí a la velocidad inicial, masa por T, más AT, ¿ya? Entonces, acuérdense que esto es vectorial, entonces nos queda ahí, ya, nos queda ahí, ¿ya? Entonces digo, para nuestro caso, esa es la ecuación general, ¿ya? Ahora se la llevo al caso, digamos, nuestro, digamos, particular. Esta es la ecuación general, ¿te fijas? Entonces, para el caso particular, inclusive le voy a marcar ahí. ¿Ya? Esa es la ecuación general. Entonces, para nuestro caso particular, ya, pues, entonces, ¿qué tenemos? Nuestro BF dice ahí, sería BF12. ¿Se fija? Pego aquí. Igual, velocidad inicial de 1,2. Velocidad inicial de 1,2. Ahí. Más. Aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Es la aceleración de 1,2. El 1,2, acuérdense que es nada más que para identificar en el tramo en el cual lo encontramos. Y por el tiempo ¿cuál? De 1,2. ¿Se fija? Que en el fondo va a llevar un orden, ¿ya? Ahí estamos. ¿Se fija? Entonces, ¿qué decimos ahora? Reemplazando datos, ¿ya? Aquí lo dejamos más separadito para que no se vea tan junto. Reemplazando datos, listo. Entonces la velocidad 1,2 sería inicial, ¿cuánto vale? 0, pues ya lo dijimos. Más la aceleración, ¿cuánto es la aceleración? 0,2 por, perfecto, lo que es el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 15. ¿Se fija? Ahí tenemos, entonces tenemos 0,2 por 15, entonces tenemos 0,2 por 15, ¿cuánto le da? 3. ¿Ya? ¿Esto cuánto le da entonces? 3. 3 ¿qué? Metros sobre segundo, ¿qué? I. Ahí tenemos lo que es la velocidad final del tramo 1,2. ¿Ya? Ahora bien, esto lo vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Que vamos a ver inmediatamente. Bien, vámonos ahora directamente a lo que es ahora el desplazamiento.
Entonces colocamos acá, coma, para el desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento? Este. ¿Qué sabemos? La distancia es igual aquí a la velocidad inicial por el tiempo. Fíjense, estoy utilizando la número 2, más AT cuadrado partido por 2. ¿Ya? Estas son las ecuaciones generales para cualquier tipo de movimiento, porque si el movimiento es con rapidez constante, entonces obviamente la aceleración vale 0. ¿Se fija? Ahí tenemos. 2. Entonces, ¿qué decimos ahora? Para nuestro caso, ya, el D, bueno, voy a poner la flechita aquí, que se me olvidó, voy a poner el tiro la flecha aquí. El D nuestro, entonces, sería, ¿cuál sería el D nuestro? Ya, esta es la fórmula general de la ecuación, ya. Entonces, para el caso nuestro, ¿qué tenemos? ¿El D cuál es? Ah, el D que andamos buscando, de 1, 2. Ahí está. Igual. Velocidad inicial es la velocidad inicial 1, 2. Por el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo 1, 2. Más la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración 1, 2 por el tiempo al cuadrado. Y esto dividido por 2. Dividido por 2. Listo. Entonces, ¿qué digo ahora? Reemplazando datos. Listo. Veamos cómo nos queda. Entonces nos va a quedar. Ya, ¿cuánto valía inicial? Ya dijimos, valía 0. 0 por cuánto? Ah, 0 por 15. Voy a colocar igual al 15, aunque usted me diga, oye, pero si da 0, pero no importa, porque alguno puede preguntar, ¿de dónde sacó eso? ¿Ya? ¿De qué? De la aceleración. ¿Y cuánto era la aceleración? Ya lo sacamos. Bueno, la aceleración vale 0,2, ¿verdad? 0,2 por, por los 15. Pero estos 15, ¿cómo están? Ah, los 15 están al cuadrado. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Entonces, obviamente, ¿eso cómo le va a dar? Eso le va a dar 0 más. Bueno, ahí tiene, ¿cuánto tiene? A ver, 15 al cuadrado por 0,2 igual, divide 2 igual, ¿cuánto le da? 22,5. 22,5. ¿Ya? Entonces, lo que se desplazó en el sector 1, 2 fueron 22,5, ¿qué? Metros. 22,5, 22,5, ¿qué? Metros. Metros y, ¿ya? 22,5 metros y. ¿Ok? Ahí tenemos entonces lo que es la seguidilla. ¿Se fijan? Ahí la tenemos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Va, ¿para dónde se me arrancó? Aquí está. ¿Ya? Voy a tomar esto y lo voy a aquí a seleccionar. Está por ahí. ¿Ya? ¿Ya?
Ahí tenemos. Y ahí tenemos el otro. Ahí está. ¿Ya? Ahí lo tenemos, ¿se fijan? Entonces, ¿cuánto se desplazó? 22,5. ¿Captaron lo que hizo, no? Ahí lo fui explicando, digamos, paso a paso, ¿ya? Quizás usted lo vea muy extenso, quizás por el hecho de que yo lo fui explicando paso a paso, ¿ya? Ahí. Pero la idea más que le interesa que vaya entendiendo el procedimiento, ¿ya? ¿Por qué lo sumamos? ¿Por qué lo restamos? ¿Se fija? ¿Ya? Entonces, resumamos. ¿Qué hicimos? La velocidad media. Sabemos que 1 más 2, 1, 2 más 2, 3 más 3, 4. ¿Se fija? ¿Y qué hicimos? Ahí lo tuvimos. ¿Se fija? De acuerdo a los datos que tenemos. En este tramo, entonces, ¿cuánto se desplazó? 22,5 metros. Aquí hay 22,5. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar en este otro tramo. ¿Ya? Bien, veámoslo inmediatamente. Entonces, que ahora vamos a tener la utilidad de lo anterior. ¿Ya? Entonces, desplazamiento 2,3. D2,3. Entonces, el D2,3 sería, eso es lo que andamos buscando. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Ah, el dato que tenemos sería la aceleración 2,3, 2,3, ¿cómo es? Igual a 0. Ahora, ¿por qué igual a 0? Porque B es constante. Porque B es igual constante. ¿Ya? Por otro lado, la velocidad inicial del 2,3, velocidad inicial, La que habíamos sacado en un principio. 2,3 es igual a la velocidad final del 1,3. A la velocidad final es igual a la velocidad final del 1,3. Del 1,2, perdón. Del 1,2. ¿Y eso cuánto era? 3. 3 metros sobre segundo. ¿Ya? 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Estamos bien. Listo. Estamos impecables. ¿Ve? Ahora, el tiempo 1,3 son 2 minutos. 2, 3, profe. Ah, sí, espérate. Estoy colocando una flechita, espérate. Estoy colocando, sí, el tiempo 2,3, sí. Ya, entonces el tiempo 2,3, 2,3 es igual a 120 minutos. Perdón, ¿cuánto dijimos? 2 minutos. Igual 2 minutos, que equivale entonces, dijimos, a 120 segundos. Ahí estamos, ¿sí o no? Listo. Entonces, tenemos la inicial, tenemos el tiempo, tenemos todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Por lo tanto, ¿qué sabemos? D es igual, ¿qué dijimos? La velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más AT cuadrado dividido por 2. AT cuadrado dividido por 2. ¿Ya? Esta es la ecuación, digamos, para sacar el desplazamiento. ¿Ya? Dividido por 2. ¿Ya? Ya, entonces para el caso nuestro, ¿cómo nos quedaría? El D, ¿qué sería? El de 2,3 por el BI 2,3 .
por el tiempo 2-3 más la aceleración que tenemos ahí. Se fija, la aceleración 2-3, que obviamente vale 0, pero no importa, coloquémosla porque de repente puede decirse, bueno, ¿de dónde apareció? Por el tiempo 2-3. Mejor que sobre antes que falte. Al cuadrado. Y esto dividido por 2. Dividido por 2. ¿Fija? Listo. Entonces, reemplazando, aplicando datos. Entonces tenemos esto mismo. Ya, aquí cuánto me queda entonces. Inicial 2-3. La inicial 2-3 y la igual que la 2, entonces vale 3. 3 por 3 por 120. Aquí nos queda algo. Ya, 3 por 120. Ya. Bueno, ¿y esto cuánto era? 0. Pues esto me da 0 aquí. 0 por, voy a ponerle aquí en medio. 0 por 120. 120. Y eso al cuadrado. Ya, y elimino esto de aquí. Elimino eso para allá. Y ahora todo esto que está aquí, obviamente por estar por 0, obviamente se elimina. Ya. Y le queda entonces, ¿cuánto le da ahí? 360, ¿no? Listo. 360 metros y. Ahí lo tiene, ¿ve? 360 ¿Y tongo, metros. profe? ¿Ah? ¿Y tongo, no? Sí, pues si le voy a poner el tongo. Ah, ya. Le estoy poniendo el tongo. Sí, El sí. famoso tongo. Ahí le puse el tongo. Ahí estamos, ¿viste? Estamos al otro lado entonces. Ahí estamos, ¿ves? Obvio. Ese sería entonces el 2. Ya, yes. Entonces vamos eso para arriba y eso lo dejamos acá abajo. Ya. Pero nos falta el último, po. Nos falta el 3-4. Nos falta el 3-4. Ya. Y veamos el 3-4. Veamos el 3-4 rapidito. Entonces, el 3-4, fíjate, la velocidad que llevábamos aquí es la misma inicial acá, ¿te fijas? Y la final, ¿cuál es el 4? 0. ¿Por qué? Porque se detiene, ¿ya? Lo que sí vamos a requerir aquí es sacar la aceleración. ¿Por qué? Porque para sacar la distancia, en todo necesito la aceleración, ¿te fijas? Entonces veámoslo rapidito, a ver. Vamos rapidito. Muy ardo. Es que justo me tocó ir al tema del médico y no lo puedo dejar esa cosa. Sí, profe, no se preocupe. ¿Ya? No hay atado. Entonces lo tenemos ahí. Ya, entonces estamos en la distancia 3-4. Ya, distancia 3-4. Entonces, distancia 3-4. 3,4. Sería igual. Eso es lo que andamos buscando. Ya. ¿Qué pasa en la distancia, en el tramo 3-4? En el tramo 3-4 tenemos un movimiento uniforme retardado. ¿Ya? Eso tenemos ahí. ¿Qué información tenemos? Tenemos la velocidad inicial en 3. Velocidad inicial en 3. En el tramo 3-4, vamos a poner ya. En el tramo 3-4, en el tramo. Ahí estamos. En 3-4. Ya. Es igual que en el tramo 2-3, que la velocidad final, mira, fíjate, la velocidad final, en el 2-3,
2,3. Pero esa 2,3 es igual a la inicial el 2,3. ¿Y eso de cuánto era? De 3, ¿verdad? 3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque esto era constante. ¿Ya? Esto sonía aquí, con el litongo. ¿Ya? Porque eso era constante en ese tramo. Acuérdense que en ese tramo teníamos rapidez constante. ¿Ya? Listo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad final en el tramo 3,4 es 0. ¿Por qué? Porque se supone que dice que se detiene. La velocidad final en el tramo 3,4 es igual a 0. ¿Y por qué? Porque se detiene, ¿ya? Porque se detiene, ¿ya? Porque se detiene. Perfecto. Ahora el tiempo en el tramo 3,4, el tiempo en el tramo 3,4, 3,4. ¿Cuánto dice que es? Ah, se detuvo en cuánto? En 10 segundos. ¿Fija? Listo. Entonces, con estos datos que puedo hacer yo, bueno, para la distancia necesito la aceleración, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la aceleración. Se supone que la aceleración, ¿cómo debería ser aquí? Negativa. Entonces, fíjense, esa fórmula de acá arriba me permite sacar la aceleración, que en el fondo es la definición de aceleración. O sea, ¿qué nos dice? La aceleración tendría que ser igual. ¿A qué? A lo que es la velocidad final, ¿qué es la definición de aceleración? Menos la velocidad inicial menos la velocidad inicial, dividido por qué? Por el tiempo. Dividido por qué? Por el tiempo. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, para el caso nuestro, ya, para el caso nuestro, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Ya, para nuestro caso, bueno, la aceleración, obviamente la aceleración del tramo 3,4, ya, 3,4, 3,4 sería igual. Ya, ¿qué dice aquí? Ah, aquí dice, voy a pegarlo ahí, ya. Velocidad final, pero es la velocidad final 3,4. Entonces la pone aquí. Pegar, eliminamos eso de ahí. Velocidad inicial 3,4. La pegamos ahí. ¿Y el tiempo cuál sería? El tiempo 3,4. Y aquí, si usted se fija, ¿qué tiene que darle? Ah, tiene que darle negativo. Y obviamente le va a dar negativo. Se fija igual. Entonces ahora toma eso de ahí. Lo copia, lo pega ahí. ¿Cuánto es la final 3,4? 0. Entonces aquí tenemos 0. Negativo. Y inicial, ¿cuánto era? 3. Dividido por el tiempo 3,4, ¿cuánto vale? 10. ¿Cuánto le da? 0,3. ¿Se fija? Igual. 0,3 que metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué serían esto? I.
¿Se fija? Ahí tenemos C. Listo, ya teniendo esto, entonces inmediatamente podemos sacar lo que es el desplazamiento. Entonces, para el desplazamiento, ya veamos para el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento, Profe, yo son las 3. claro, voy a tomar inmediatamente esto de aquí. Fíjese, voy a tomar eso por ahí. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esto para no estar copiando de nuevo toda la fórmula. Lo tomo ahí, copio. Después lo elimino esto de aquí para allá. Listo. Abro este otro. Pego ahí. Listo. Entonces, desplazamiento 3, 4. Me quedaría aquí. Desplazamiento 3, 4. Igual. Velocidad inicial. La velocidad inicial sería la velocidad inicial 3, 4. Por el tiempo 3, 4. Más la aceleración 3, 4. Por el tiempo 3, 4. Y esto al cuadrado. Y esto dividido por 2. Por 2. ¿Fija? Listo. Reemplazando. Ya. Veamos. Reemplacemos ahora. Y estaríamos listos. Ya, entonces tenemos velocidad inicial 3, 4, ¿cuánto era? Velocidad inicial 3, 4 era 3, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 3 por, ya le voy a ponerle 3 por 10, ¿no es cierto? 3 por 10, ya, de la aceleración, ¿cuánto nos dio aquí? Menos 0,3, ¿no es cierto? Porque ahí lo tenemos. Aquí no lo puse, porque ahí es menos 0,3. Entonces tenemos aquí negativo, negativo. Entonces aquí me queda 0,3, 0,3 por 10 al cuadrado dividido por 2. Listo. Entonces aquí me va a dar igual 30 menos, tengo ahí 100, tengo 50, 15. O sea, el desplazamiento 3, 4 al final de cuánto fueron, de 15 metros. 15 metros y ahí tenemos. ¿Ya? ¿Qué faltaría ahora? Sumarlo nomás. ¿Ya? Entonces ahora habría que sumarlo. Ahí tenemos. Yes. Obviamente esto lo veo súper grande. Entonces lo vamos a achicar ahí. Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí tenemos todo. Entonces ahora aquí tenemos que hacerlo sumarlo, ¿no? Ya. ¿Ok? Sí, profe. ¿Estamos bien, muchachos?
Ya, pues lo voy a dejar hasta aquí porque tengo que irme urgente al médico. Aquí están, ¿ves? Saquen una Dele, no. foto por último, traten de sacarlo ahora ustedes, sumen los tres, pues ya. Suman los Sí, tres y lo profe, yo dividen. alcancé a sacar la velocidad media. Claro, Ya, ¿ya? bueno. Porque ahí tienen los tres, ¿ves? Tienen el 1, el 2 y el 3. Y traten de sacar después el B, pues a ver cómo le va. No importa que se equivoquen. Fíjense, el B lo sacamos igual como lo sacábamos antes. ¿Ya? Igual como lo sacábamos antes. ¿Ya? ¿Ok? ¿Le sacaron una foto? Sí, profe. Sí. Ya, pues. Ya, pues los Sí, vemos. profe, estaba al otro lado. Sí, Ya. no hay problema, profe. Cuídense. Tranquilo. Igual Ya. podemos alcanzar a estudiar Estamos una prueba que tenemos ahora. Ah, Chao, no. gracias. Que la de Ya, bien. Entonces, profe, que lo vaya bien. Ya, lo voy a subir igual esto yo, para que lo vean. Ya, buena. Brígido. Ok. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Estén bien. Chao, profe. Bien. Chao, cabros.